a esta transmisión, la enseñanza número 91, bendito el Señor. Nos permite tener estas enseñanzas hermosas, compartirlas con cada uno de ustedes. Quiero saludar a todos mis hermanos que están en el chat, a mi hermana Andrea, a mi hermana Luz, un saludo a mi hermana Luz, un abracito. Al hermano Sneider, qué gusto Sneider tenerte por acá. Mi hermana Jimena, está mi madre también por acá. Un saludo grande a mi madre, un beso. Y bueno, a todos los hermanos que vayan a mirar y a ver esta transmisión, qué bueno que ha sacado tiempo para el Eterno, qué bueno que ha sacado tiempo para Él. No sé cuántos vieron la transmisión el día martes. Si no la ha visto, por favor, vaya corriendo, vaya, mírela y compártala. Bueno, a veces he encontrado algunos comentarios en YouTube donde me dicen: wow, estoy siendo transformado, estoy siendo renovado mi mente. Y es, creo que la intención de que nuestra mente, nuestro espíritu vaya siendo transformado y renovado por el Señor. Vamos a comenzar porque sé que el tiempo apremia. Repito, si usted conoce de alguien que necesite esta transmisión, hoy vamos a hablar de un espíritu que es poco perceptible. Y bueno, ya nos vamos a dar cuenta. Qué bueno que usted la pueda compartir, la pueda poner como estado, enviársela a alguien. Pero antes vamos a orar. Si el Espíritu de Dios, de Elohim, no revela el corazón de ustedes y de mí, nada va a suceder. Yo puedo desgastarme predicando, puedo predicar, pero a menos que el Espíritu Santo venga y lo toque a usted y me toque a mí, no va a pasar nada en su vida. Pero si por el Espíritu de Dios en esta noche su vida es transformada, su vida es tocada y Él le abre los ojos del entendimiento, usted hoy va a salir diferente de este lugar. Y yo lo creo. Señor, nos hemos reunido en esta noche con el propósito y el deseo, Señor, de escucharte hablar, de renovar nuestra mente, de aprender y de crecer. Señor, permita por favor que nuestros oídos sean abiertos para escuchar la palabra y que los ojos de nuestro entendimiento puedan ser iluminados, Señor, para poder entender estas verdades y colocarlas por práctica, que nos liberten a tal punto, Señor, que nuestras vidas nunca más vuelvan a ser iguales. Que todo lo que se hable sea dirigido por el Espíritu Santo y que hoy las vidas sean libertadas de pensamientos, doctrinas de hombres y propias, Señor, de espíritus malignos, Señor, y que tu espíritu hoy dé luz a cada uno de los que estamos aquí en esta noche. En el nombre de Yahshua, ministra cada vida y cada corazón, Señor. Los que están ciegos sin darse cuenta, ministrales en esta noche. En el nombre de Yahshua HaMashiach lo rogamos. Amén y amén. Como introducción, voy a leer la parte de un libro que he recomendado a muchos de ustedes. Es una trilogía por un profeta. Cuando usted lea el libro va a darse cuenta de muchas cosas y es espectacular. Para mí, si he leído algún libro cristiano, creo que esta trilogía, esto es algo que de verdad me ha conmovido. Voy a leer solamente, creo que son 3 páginas. Rápidamente, no son muy largas. Y yo quiero como introducción, porque en estos días que puse en audio dije: wow, esto es de lo que voy a predicar. Entonces me pareció curioso. El libro se llama, la primera parte, el primero de los 3 libros se llama La búsqueda final. Empiezo el primer capítulo. Yo los invito a que ustedes lean la introducción. Este hombre tiene una visión. Yahweh lo lleva al cielo por 8 horas. Y esto es lo que él mira. En medio de todo esto, lo que sucede. Dice: el ejército demoníaco era tan grande que se extendía tan lejos como podía ver. Escuchen muy bien los hermanos que están allá en sus casas. Estaba separado en divisiones, cada una cargando una bandera diferente. Las divisiones más cercanas marchaban bajo la bandera del orgullo. Escuche esto y subráyelo ahí si va a copiar: la justicia propia. De esta división demoníaca vamos a hablar hoy, de la justicia propia. Entonces, las divisiones más cercanas de los demonios marchaban bajo la bandera del orgullo y de la justicia propia. La respetabilidad, escuche eso, la ambición egocéntrica, el juicio injusto y los celos. Existían muchas de estas divisiones malvadas más allá del alcance de mi visión, pero aquellas en la vanguardia de esta terrible hueste del infierno parecían ser las más poderosas. El líder del ejército era el mismo acusador de los hermanos. Las armas que llevaba este ejército también fueron nombradas. Las espadas se llamaron intimidación, las lanzas deslealtad y las flechas acusación.
¿Se acuerda cuando Pablo habla de que la fe es la único que va, la fe es el escudo que va a apagar todo dardo de qué? Todo dardo de fuego del maligno. Puede darse cuenta que más o menos el dardo, la flecha que él tira contra usted, va a ser ¿qué? La acusación. Así que más de vale que usted tenga la fe y esté creciendo en fe y sepa de qué trata la fe. El chisme, la mentira y la búsqueda de las faltas. Miren las flechas. Dice que Él nos guardará del lazo del cazador. Si usted no se ha dado cuenta, tenemos un cazador que nos está mirando y sus flechas son la acusación, chisme, mentira y búsqueda de faltas. Algunos centinelas y compañías más pequeñas de demonios con nombres tales como rechazo, amargura, impaciencia, falta de perdón y lujuria fueron enviados adelante de este ejército para preparar el ataque principal. No es el objetivo, es simplemente el ataque principal. Las compañías más pequeñas y los centinelas eran menores en número, pero no por ello menos poderosas que algunas de las divisiones grandes que los seguían. Eran más pequeñas solo por motivos estratégicos. Escuche esto. Así como Juan el Bautista era un hombre solo, pero le fue dada una unción extraordinaria para bautizar a multitudes y prepararlas para el Señor, a estas compañías demoníacas más pequeñas se les dio un poder malévolo extraordinario para bautizar las masas. Un solo demonio de amargura hubiera podido cultivar su veneno en multitud de personas e incluso razas o culturas enteras. Un demonio de lujuria podía apegarse a un actor, a una película o incluso a una publicidad y enviar lo que parecen descargas de basura eléctrica que pegan y desensibilizan a las grandes multitudes. Todo esto era para preparar el camino de la gran hueste de maldad que seguiría. Este ejército marchaba específicamente en contra de la iglesia y atacaba a todo el que podía. Yo sabía que estaba buscando un derecho preferencial para ganar terreno en una movida futura por parte de Dios, destinada a movilizar al pueblo para entrar a la iglesia. La estrategia primaria de este ejército era la de causar división en todas las escalas posibles de relaciones. Iglesias unas con otras, congregaciones con sus pastores, entre los esposos, entre los hijos contra los padres e incluso niños entre sí. Los centinelas fueron enviados para ubicarse en las entradas de las iglesias, de las familias o de los individuos, allí donde el rechazo, la amargura y la lujuria, etc., pudieran explotar y hacer rupturas mayores. El objetivo principal es la división. Luego las siguientes divisiones se filtrarán a través de estas rupturas para vencer a sus víctimas por completo. La parte más sorprendente de esta visión fue que este ejército de demonios no estaba montado sobre caballos, sino principalmente sobre cristianos. La mayoría de ellos estaban bien vestidos, eran respetables y tenían apariencia de ser refinados y educados, pero también parecían representar casi todo camino de vida. Estas personas profesaban, escuchen esto hermano, yo quiero que me preste atención aquí. Estos cristianos, estas personas sobre las cuales cabalgaban los demonios, profesaban verdades cristianas para apaciguar sus conciencias. Voy a repetir eso. Los creyentes sobre los cuales los demonios posaban como ejércitos eran personas que profesaban verdades cristianas solo para apaciguar sus conciencias, pero vivían conforme a los poderes de la oscuridad. A medida que se ponían de acuerdo con aquellos poderes, los demonios asignados a ellos crecían y dirigían más fácilmente sus acciones. Muchos de estos creyentes eran anfitriones de más de un demonio, pero había uno que obviamente estaba al mando. Voy a dejarlo hasta ahí, yo le recomiendo que se lea el libro, es espectacular, espectacular. Y quiero centrarme en esa primera partecita. Una de las divisiones de los demonios que caminaban bajo estandartes tenía el nombre de justicia propia. Y sobre eso vamos a hablar, que es una de las divisiones enemigas sobre las cuales el diablo ha trabajado en la mente de muchos creyentes y no nos habíamos dado cuenta porque parece ser que estábamos ciegos o parece ser que el Espíritu Santo aún no había llegado a nuestros corazones para darnos esa iluminación o no nos había abierto el entendimiento. Así que de ahora en adelante voy a pedirle que me preste mucha atención, que esté concentradito, que esté concentradita y vamos a empezar a mirar este demonio de la justificación propia y cómo nosotros tenemos un falso concepto de la salvación con lo que acabamos de leer. El comienzo de la vida eterna o de la salvación comienza por reconocer
que somos pecadores. Y usted me dirá, hermano Daniel, eso yo ya lo sé, eso es algo muy obvio, es algo muy lógico. Y hoy se va a dar cuenta que no es así. Voy a volver a repetir esta premisa. El comienzo de la vida eterna comienza por reconocer que somos pecadores, aunque seamos temerosos de Dios o tengamos limpias nuestras manos. Vamos a comenzar con el texto bíblico, que esta semana fue un texto tremendo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice de la siguiente manera. Voy a esperar que nuestro hermano llegue, es que él por YouTube, en el canal de Agua Viva, ponga el verso, allá usted lo puede mirar. Bienvenidos los hermanos que están aquí por Face. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice esto: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. ¿Qué es lo fiel y qué es lo digno de que toda la iglesia, según Pablo, lo acepte? ¿Qué palabra Pablo dice? Que Cristo Jesús, que Cristo Yeshua vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores, entre los cuales yo soy, el primero. Y cuando yo leí esto, yo dije, un momento, acá hay algo que no cuadra, acá hay algo que no está bien, porque quien está hablando no es alguien que pasó su vida en una cantina. Quien está hablando no es alguien que pasó su vida en un prostíbulo. Quien está hablando es Pablo. Y según Filipenses capítulo 3, versículo 5 y versículo 6, me va a dar a mí una hoja de vida muy detallada de quién es Pablo de Tarso. Oiga tía, desde su nacimiento. El que dijo ahí en Timoteo 1, verso 15, que él es un pecador que necesitaba ser salvado, es este mismo que nos va a declarar su hoja de vida en Filipenses capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Y dice: yo soy circuncidado al 8º día. Escucha esto, porque se va a poner muy serio el mensaje. Dice, del linaje de Israel. Es decir, quien me va a hablar a mí no es un goyín que está acostumbrado a sacrificar a los ídolos, que en el tiempo de la época está acostumbrado a ir allá donde las sacerdotisas y tal vez tener sexo, tener orgías. No es un hombre impuro, no es un hombre que aprendió la manera de las naciones, no, es un hombre que conoce la ley, es un hombre que conoce la Torá. Y mire lo que está diciendo: circuncidado el 8º día, del linaje de Israel. Escuche, no es un hombre común. Tercero, de la tribu de Benjamín. Cuarto, escuche esto, hebreo de hebreos, como quien dice, el mejorcito entre quién, entre los mejores. En cuanto a la ley, fariseo. No era que Pablo era fariseo, sino que su perspectiva, esto lo vamos a hablar después, su perspectiva o mentalidad era la que tenían los fariseos. Y mire lo que dice tía en el verso 6, que es, y madre, miren esto: en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Y aquí quiero que usted mire esto: y en cuanto a la justicia de la ley, ¿cómo? Hallado irreprensible. Cuando yo leí esto, yo dije, Señor, quien está diciendo que es un pecador no es Pepito, el de la esquina, que se gasta la quincena tomando trago con los amigos. Quien está diciendo en el verso 15, palabra fiel y digna de ser aceptado por todos, que yo era un pecador, que necesitaba ser salvo por Jesús, por Yahshua, es un hombre que nació dentro de la iglesia. Según el versículo 6 dice, irreprensible en cuanto a la justicia que es por la ley. Usted puede lograr entender quién era Pablo. Si tuviéramos aquí al Pablo antes de encontrarse con Jesús, con Yahshua, tendríamos a un hombre, según la Biblia hebrea, irreprensible. ¿Y cómo es posible que un hombre irreprensible en cuanto a la ley, que ha sido circuncidado del linaje de Israel, un hombre no apóstata, un hombre más o menos como la corriente en su mayoría de la época, fariseo, perseguidor de la iglesia en su ignorancia, y sobre todo irreprensible, diga que es un pecador? Porque usted está acostumbrado, y yo estoy acostumbrado, a ver que los pecadores son como cuando vino Yahshua, los publicanos que traicionaban a la patria, las rameras, María Magdalena, los ladrones. No, aquí está diciendo que es un pecador, alguien que tenía sus manos limpias. Aquí está reconociendo que es un pecador, un hombre según la ley, justo,
Por eso dice, yo era irreprensible. Es más, dice que a muchos de la nación él aventajaba. Yo quiero que usted siga conmigo en el mensaje. Si Pablo cumplía todos estos requisitos desde su nacimiento con creces, ¿cómo es posible que en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 5 diga que él es un pecador? ¿Cómo es posible que este hombre irreprensible, según la Biblia hebrea, diga que es un pecador que necesita un Salvador? Circuncidado, guardador de la ley de Israel, pero un hombre ¿qué? Pecador. Con esto el Espíritu Santo le da a usted la revelación de que la ley no salva. Con esto el Espíritu Santo le da a entender a usted que por muy bien que tú hagas las cosas, escúcheme, en creyentes a nivel mundial, internacional, por muy bien que tú hagas las cosas, por muy irreprensible que tú seas, incluso si naciste en una iglesia, escúchame bien, que el Espíritu Santo me dé las palabras para hacerte entender. Va a llegar un punto en tu vida que tú vas a reconocer que aún haciendo las cosas bien o siendo irreprensible, tú necesitas un Salvador, porque eres un pecador por muy bueno que parezcas. Estamos hablando sobre el falso concepto de la salvación, porque creemos que el Señor vino a los tomatragos, a los fornicarios, a los ladrones, a los mentirosos. Pero no, nosotros que nacimos en un hogar cristiano, en un lugar que se nos enseñó desde niño, que vamos a la iglesia los domingos, que hacemos las cosas correctas, de la manera correcta. No, nosotros no somos pecadores. Ojo. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús, Yeshua, Cristo, el Mashiach Yeshua, vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales soy el primero. ¿Quién fue el primer pecador? El irreprensible, el que vivió conforme a la ley mejor que usted y que yo, hermanos. Quien está hablando ahí no está siendo arrogante, está diciendo la verdad. Mire, yo era un hombre desde bebé, porque cumplí la ley de circuncidarme al octavo día. Yo era irreprensible desde mi nacimiento, y ese irreprensible desde el nacimiento es el que está diciendo, mire, yo soy el primer pecador. ¿Se imagina que tuvo que hacer el Espíritu Santo en Pablo para poder pasar mucho más allá de la justicia propia y de la respetabilidad de guardar mediante sus fuerzas la ley, mostrarle cuán pecador era? A esto la Biblia se refiere cuando el Espíritu Santo nos da entendimiento de que somos pecadores. Voy a volver a repetir esto: circuncidado, pero no salvo; de Israel, pero no salvo; hebreo de hebreos, pero no salvo; irreprensible en la ley, y aún así no salvo. Necesitaba de Cristo. El único método de salvación que Dios ha diseñado día para todos los seres humanos no fue la ley, es una persona, ya lo vamos a leer, es Cristo. Por eso cuando te encuentres una persona en la calle que te diga, yo no he matado a nadie, yo no le hago mal a nadie, yo hago las cosas bien, yo doy de comer a los pobres, te encuentras con una de las primeras divisiones que ciegan al hombre para que sean salvos ante su Salvador. ¿Cuál? La justicia propia. ¿Usted no se ha encontrado gente así? Pero es que, ¿qué me vas a hablar de Jesús? Mira, yo no he engañado a mi esposa, yo no fumo, yo no robo, yo no mato, yo no necesito de Dios, yo puedo vivir, yo he hecho las cosas bien hasta ahora. ¿De qué necesito que me salven? Yo no he pecado. Ese es el error. Esa es una de las cosas que más impide que un hombre venga realmente rendido a los pies de Cristo. Estamos hablando hoy de la justicia propia, y vimos en la visión del hermano que es una división demoníaca y va muy ligada al orgullo personal, a méritos, a obras humanas. Hermano Daniel, ese es un solo ejemplo. Listo, tranquilo, voy a llevarlo a un segundo ejemplo. Vaya conmigo por favor, ustedes que ya conocen las escrituras, los quiero invitar al libro de Hechos capítulo 10 versículo 1. Dice de la siguiente manera: este ya es un gentil, este ya no es un judío, pero mire lo que dice. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la Italiana. Mire quién era Cornelio: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Qué? Piadoso y temeroso. Présteme atención.
¿Ustedes creen que la Biblia va a dar testimonio de un hombre allí mediocre? ¿Usted cree que el testimonio que está dando ahí la Biblia es veraz y firme? Si está ahí hablando de Cornelio como un hombre piadoso y temeroso, quiere decir que era un hombre intachable. Bueno, sus errores como cualquier humano, pero miren el testimonio que está dando el Espíritu Santo de Cornelio. Está diciendo, miren, aquí hay un hombre piadoso y temeroso. ¿Quién lo atestiga? La Biblia. ¿Inspirada por quién? Por el Espíritu de Dios. Y no solo él, sino con toda su casa. Y aparte de eso dice que daba muchas limonas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Se quiere, no para, pero póngase en contacto con Cornelio. ¿Usted es temeroso de Dios? ¿Usted es piadoso? ¿Usted da minjá? Y usted ora continuamente. Le quiero resaltar quién era este hombre Cornelio, del cual la Biblia da testimonio. Versículo 3: como a la hora novena del día vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. ¿Sí o no? Vamos al versículo 11 porque usted ya conoce el pasaje para ahorrar tiempo. Ahí mismo en Hechos capítulo 11, versículo 13 al versículo 14, y mire lo que dice. Y él nos contó, hablando de Cornelio, cómo había visto un ángel de pie en su casa, el cual le dijo: envía a Jope y haz traer a Simón, el que tiene por sobrenombre ¿quién? Pedro, quien te dirá palabras por las cuales ¿qué? Los que están leyendo, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Tenemos a Cornelio, piadoso, temeroso de Dios, que ofrenda y ora continuamente, y sin embargo necesitaba ¿qué? Ser salvo. Igual tanto para el judío como para el gentil. Cornelio es el tipo de gentil que es piadoso al Dios de Israel, que es temeroso al Dios de Israel, que ofrenda al pueblo de Dios y que ora continuamente. Y sin embargo el ángel se le presenta y le dice: mira, Cornelio, manda a llamar a Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro, a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, porque él te va a hablar palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Cornelio necesita ser salvo, pero soy temeroso de Dios, pero soy un hombre piadoso, pero yo ofrendo, pero mira, mi oración ha subido de Dios, oro continuamente. Sí, Cornelio, pero necesitas ser salvo. Espero que lo que estamos hablando, el Espíritu le habla hoy su conciencia, su espíritu, para poder que el Espíritu Santo llegue allá a tu corazón y puedas darte cuenta cómo estamos viviendo la salvación, si en realidad hemos reconocido que somos pecadores delante de Dios. Cornelio estaba en la misma condición que Pablo, pues siendo gentil, era un hombre piadoso, temeroso, no solo él solo, sino con toda su familia, como que a todos los ponía en orden. Sin embargo no era salvo. Esto nos lo da a entender el versículo 14, cuando el ángel le dijo que Pedro le iba a predicar palabras por las cuales sería salvo tú y tu casa. Y si usted examina los pasajes, lo único que le predica a Pedro, a Cornelio, es el mensaje de Cristo, su muerte y su resurrección. Quienes hemos puesto como ejemplo anteriormente, estos dos ejemplos, Pablo y Cornelio, no son pecadores como los solemos mirar o juzgar. Aquellos que están en prostíbulos, aquellos que están tomando trago, aquellos que viven una vida desordenada y desenfrenada. Estamos viendo pecadores irreprensibles. ¿Escuchó eso? O temerosos, si podemos llamarlo así, a ambos. Sin embargo, ellos necesitados de la gracia y de la salvación de Dios. A menos de que el Espíritu Santo revele a nuestros corazones que somos pecadores, no podremos recibir la plena y abundante gracia de Dios. ¿Escuchó eso? A menos de que el Espíritu Santo no revele esta verdad a nuestro corazón, no podemos recibir la plena y abundante gracia de Dios, ya que solo los que reconocen sus necesidades son los que son auxiliados por la gracia y el favor de Dios. Si usted no conoce y no reconoce que usted es un pecador que necesita de Dios, inclusive siendo irreprensible, inclusive orando, ayunando, inclusive siendo un buen padre, una buena madre, no robando y no matando, si usted no ha reconocido eso, amigo mío, hay un error, porque el Espíritu Santo te hará convencer. Mire, el ángel le habló de eso a Cornelio y Yahshua misma se le presenta a Pablo y le hace ver que él es un pecador, siendo irreprensible. Tercer ejemplo,
Libro de Daniel, capítulo 9, versículo 19. Hay algo que me gusta del libro de Daniel, y es que a Daniel, ¿sabe cómo se le dice en la escritura? Dice que no le encontraron tacha alguna. Pablo se llamó irreprensible. Vamos a ver que a Daniel se le llama un hombre intachable. Pero en el versículo 19 del capítulo 9 de Daniel en adelante, miren lo que Daniel dice: oh Señor, escucha, Señor, y perdona, Señor, y atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. ¿Qué estaba haciendo Daniel? ¿Confesando qué? Su pecado. Pero no era un hombre intachable. Daniel capítulo 9, versículo 19 al versículo 20. Estamos hablando de hombres temerosos de Dios, apartados del mal, intachable como lo era Daniel, que oraban continuamente, llenando los requisitos, muchos desde su niñez, en su contexto judío, otros desde el contexto gentil, y sin embargo todos confesando por el Espíritu Santo su pecado. ¿Qué nos da a entender esto del Espíritu Santo? Que necesitamos de Cristo. Seas el borracho, el adúltero, el matón, o seas un hombre ante la humanidad y la ética que conocemos y se nos han enseñado humanamente, irreprensible. Ambas personas son pecadores y necesitados de la gracia de Dios. ¿Cómo conociste de Cristo? ¿Cómo conociste de Jesús, de Yahshua? Hermano, yo estaba en el peor momento de mi vida y Él me encontró y yo me arrepentí por lo malo que había hecho. Sí. Más vale que nos aseguremos que el día que recibimos en nuestro corazón hubo ese encuentro con Él, pero que después de eso el Espíritu Santo iluminó nuestros corazones para darnos cuenta que aún siendo irreprensibles necesitamos de un Salvador. Segundo versículo base que es muy importante, Salmos capítulo 24, versículo 3 y versículo 4. Salmos capítulo 24, Salmos capítulo 24, versículo 3 y versículo 4. Dice así: ¿quién subirá al monte de Yahweh? ¿Y quién podrá estar en su recinto santo? Y el versículo 4 responde: el de manos limpias y puro de corazón, el que no habla vanidad en su alma, ni con engaño jura. ¿Está escuchando eso? El que a la vanidad no lleva su alma ni jura con engaño. Escuche, ¿qué va conectado? Présteme atención, ¿qué va conectado a la limpieza de manos? Un corazón ¿qué? Puro, limpio, muy bien. Les voy a hacer una pregunta. ¿Todos los hombres anteriores tenían limpias las manos? Sí. Temerosos de Dios, piadosos, irreprensibles. Pero ¿cómo saber si eran puros de corazón? ¿Sabía algo, hermanos? Los fariseos aparentemente tenían limpias las manos, y esto vamos a hablar mañana si Dios lo permite. ¿Se acuerdan de la historia del publicano y el fariseo? ¿Sabe cómo oraba el fariseo? Él oraba diciendo: Señor, te agradezco porque no soy como estos hombres, como estos demás. Mire, ayuno 2 veces a la semana, las cosas correctas. Doy diezmos de todo lo que gano, lo correcto. No soy fornicario ni soy como este publicano. Tenía sus manos ¿qué? Limpias. Pero su corazón no era un corazón puro, no era un corazón limpio. Ya vamos a entender el misterio. ¿Acaso Yahshua no les decía: ustedes fariseos son sepulcros blanqueados porque por fuera se ven ¿qué? Lindos, hermosos, pero por dentro están llenos de maldad y de iniquidad? Él les dijo otra cosa: mire, ustedes porque lavan el vaso por fuera, pero dentro está sucio. Hay una sola manera de purificar el corazón, y la encontramos en Hechos capítulo 15, versículo 9, donde dice:
y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. Lo único que va a purificar el corazón de cada uno de los que estamos aquí, tanto de judíos como de gentiles, tanto de, como le decía, el borracho de la esquina, el matón, como el que vive una ética en su vida diaria humanamente, la única manera de purificar el corazón es mediante la fe en el Hijo de Dios, mediante la fe en Yeshua de Nazaret. Eso es lo único que va a purificar tu corazón. Y si no lo has entendido hoy, déjame decirte que limpieza de manos sin pureza de corazón no te hace acepto delante de Dios. La limpieza de manos está ligada a la pureza del corazón, que según Hechos capítulo 15 versículo 9 se da mediante la fe. ¿Cuál fe? La de Jesús, la de Yeshua. Por eso era que Pablo era circuncidado al 8º día, por eso era que Pablo hacía las cosas de la manera correcta, por eso era que Pablo era irreprensible y sin embargo dijo: soy un pecador necesitado de un salvador. Le estoy parafraseando, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15. Tengo limpias mis manos aparentemente, pero la limpieza de manos lejos de un corazón puro mediante la fe no servirá de nada. Aquí radica el verdadero secreto. El corazón solo puede ser purificado por la fe y aquella de Yeshua. Es la manera de ser salvos. Tú puedes hacer cosas externas de la manera correcta e irreprensible, pero tu corazón solo será purificado mediante la fe. Libro de Habacuc, estos versos son de grande gozo y revelación. Habacuc capítulo 2 versículo 4 dice de la siguiente manera. Habacuc capítulo 2 versículo 4. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta. ¿Y sabe qué dice aquí? Mas el justo por su fe vivirá. Yo he leído muchas veces este pasaje, pero ayer el Espíritu Santo en su infinita misericordia trajo una revelación de este pasaje a mi vida. Mire lo que está diciendo: el justo por la fe vivirá. Yahoo. El justo por la fe quiere decir que soy justo y vivo en esa justicia por fe, no por obras. Note eso. En las raíces hebreas se está enseñando de que yo soy justo delante de Dios por guardar Torah. Pero Habacuc capítulo 2 versículo 4 dice que el justo, él va a vivir por fe. La fe del justo. El justo por la fe va a vivir. Cuando tú inviertes el orden, comienzas a entrar en la división demoníaca que el hermano nos empezó a hablar en la introducción del mensaje. Y comienzas a entrar lentamente en algo que se llama una división demoníaca de un ejército donde la justicia propia va a afectar a muchos creyentes. Porque el profeta Habacuc en el capítulo 2 versículo 14 está estableciendo algo nuevo. El justo por la fe se va a mantener en pie, se va a mantener vivo. ¿Cómo así? ¿Un justo por fe? ¿Sí? ¿Sin obras? ¿Solo por fe? Sí, ahí lo dice. Justo por fe. Dani, ¿estás hablándome? Sí, léalo otra vez. El justo por la fe vivirá. Notemos que el justo no depende de sus obras para vivir. ¿Escuchó eso? El justo no depende de sus obras para vivir, sino que depende de la fe. Préstame atención. Por eso es que cuando muchos de nosotros se nos enseñó a pensar por medio de la justicia propia, cuando pecas o haces algo malo, tú crees que ya perdiste la salvación, porque dependes de ¿qué? De tus obras. Entonces vive por ellas o mueres por ellas, como lo decía la ley. Si haces esto, está bien, vivirás, pero si no, morirás. ¿Está bien? ¿No quieres depender de la fe? Muchos de los creyentes hoy a nivel mundial que dependen de su justicia propia se enfrentan a ese problema. Y muchos logran vivir, sí, haciendo como Pablo las cosas de la manera correcta durante mucho tiempo.
pero no son salvos en sus corazones. Romanos capítulo 1 versículo 16 dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, escuche esto, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá. ¿Cuál justicia? La de Dios. Porque es una justicia que no depende de mí, sino de yo creer. Por eso está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Otro ejemplo de esto lo podemos ver en Gálatas capítulo 3 versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Esto es evidente, porque está escrito, estoy parafraseándole, lea Gálatas 3:11: el justo por la fe vivirá. Le estoy diciendo el Nuevo Testamento cómo interpreta Habacuc capítulo 2 y versículo 4. También encontramos en Hebreos capítulo 10 versículo 37 algo similar a esto. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10 versículo 37: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Está escuchando eso? Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Qué es retroceder? ¿Qué es retroceder? En este contexto que acabo de leer, está bien devolverse, pero en otras palabras, ¿qué sería retroceder? Por fe. Voy a volver a leer: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Qué sería retroceder? Es correcto, no tener fe. Quiere decir que empezarnos a justificar por la Torá. Quien hace eso, tía, dice: no agradará a mi alma. Lo dice Hebreos capítulo 10 versículo 37 versículo 38. Mas el justo vivirá por la fe. Grábese esto para que usted pueda combatir cualquier doctrina infernal. ¿Y por qué lo estoy diciendo así? Por la introducción que le di. Leas en el libro La búsqueda final. Este hermano ve cómo divisiones demoníacas de justicia propia montaban sobre los creyentes. Usted puede tal vez creer que soy muy duro en esta noche, pero le voy a decir algo: usted no sabe cuánta gente están lidiando con demonios que se han apegado a ellos de justicia propia y no pueden vivir una verdadera salvación, porque no han sido salvos, porque solo necesitan un salvador aquellos que no pueden salvarse. Y si tú mismo te justificas bajo las obras de la ley o tus méritos personales, entonces no necesitas de Cristo. ¿Por qué vino Cristo? ¿A salvar a quiénes? A los pecadores. Escucha esta revelación: si Cristo es correcto, si Cristo vino por los perdidos, quiere decir que si tú vives conforme a la ley, no necesitas de un salvador. No le necesitas. Si tú cumples y lo haces tan bien, no le necesitas, porque Él no vino a justos, Él vino a pecadores. A todos aquellos por los cuales bajo la ley quedamos yuca, hablando de Israel. Nosotros en la condición de gentiles por el pecado, la muerte. Pero si tú tienes las cosas tan bien, no mato a nadie, yo no robo a nadie, yo no hago mal, entonces no, el evangelio entonces no es para ti, porque no necesitas de un salvador. A menos de que el Espíritu Santo te dé la conciencia de que por más bueno que tú seas, como Pablo, como lo leímos, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos, de la tribu, dice: en cuanto a la ley, irreprensible, dice, pero pecador. Imagínese lo que el Espíritu Santo le trabajó a Pablo tan profundamente, que siendo irreprensible, porque repito, Pablo no era un mujeriego, no era el borracho de la esquina. Pablo desde niño guardaba la ley irreprensible y aventajaba a sus contemporáneos, y sin embargo dice: yo soy el primer pecador que necesito de Cristo. El demonio de la justicia propia está cegando a muchos en iglesias y no les está permitiendo ver y aceptar a ese Salvador personal. ¿Se acuerda lo que leímos? Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá.
Yo quiero que usted conecte esto con Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13, que dice de la siguiente manera: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu y pongan vuestra esperanza ¿en dónde? Completamente en la gracia que se os traerá en la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Quiere decir que aun cuando Él se manifieste, va a volver a traer ¿qué? Gracia. Va a traer más gracia cuando venga. No podemos ser inconscientes de esta gran verdad, porque si no nos vamos a encontrar estando ciegos. Mire, cuando yo empecé a estudiar las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento que llamamos, yo dije, ¿por qué? Habían versos como que yo decía, pero tan tremendo, ¿cómo así que los temerosos y piadosos necesitan ser salvos si se supone que son temerosos? Mire esto, el libro de Salmos capítulo 85 versículo 9, mire lo que dice: ciertamente cercana está su salvación para los que ¿qué? Bueno, voy más despacio. Salmos capítulo 85 versículo 9. Salmos 85 versículo 9 dice: ciertamente cercana está su salvación para ¿quién? Quiere decir, Yahú, que aún yo temiendo a Dios, o el pueblo de Israel temiendo, estaban esperando la promesa de ¿qué? De la salvación, de Mashiach, nos va a libertar. Aún temiendo a Dios, puedo encontrarme en la esperanza de la salvación. Aún los que tememos a Dios necesitamos ser salvos por Él, para que more su gloria en nuestra tierra. Sí, son los que le temen. Mire que no es cualquiera, no es. Espero hacerme entender en esta noche. No es Pepito, como le digo, perdóneme, el borracho. No, es el que le teme. Si ve que a veces ponemos nuestra propia justicia. Mire, Malaquías 4:2, vaya conmigo y léalo. Malaquías capítulo 4 versículo 2, mire lo que dice. Dice: mas para vosotros que teméis mi nombre, mire que son los que temen su nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, o con salvación en sus alas, sanidad, y saldréis y saltaréis como terrenos del establo. El sol de justicia se iban a levantar ¿para quién? Para los temerosos. Présteme atención, ¿cuál es la revelación? Que aún temiendo bajo lo que decía la ley, y aún tratando de hacerlo, escuche, necesitaban la justicia de arriba. Por más que tú puedas tener justicia, o yo lo llamo la ética humana, no matar a alguien, no hacerle mal a nadie, tú necesitas delante de Dios la justicia de arriba. Por más que tú temas a Dios o hayas sido criado en una iglesia cristiana desde niño, tú necesitas tener un encuentro con tu Salvador donde el Espíritu te haga sentir que le necesitas, y que por más que hayas hecho las cosas bien, escucha, necesitas justicia divina mediante Cristo. Mire, esta me impactó, lo hemos leído mucho. Salmos capítulo 91 versículo 15 y 16. Puede usted leerlo todo en su casa. Repito, por cuestiones de tiempo vamos a leer estos dos versículos. Salmos capítulo 1 versículo 91, versículo 15 y versículo 16. Dice: me invocará y le responderé, yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré, lo saciaré de larga vida. ¿Y cómo termina? Y le mostraré mi salvación. Présteme atención, porque aquí el Espíritu Santo, yo una vez hablaba con una hermana y le decía: hermana, yo estoy sintiendo que a nosotros nos mintieron, hablándolo a nivel mundial, en lo que se predica. Escuche, si usted lee el Salmos capítulo 91, está hablando de aquel que confía en Dios, que cree en Dios, y a ese le va a mostrar la salvación. El conocer por primera vez de Cristo simplemente es el comienzo para que el Padre comience a revelar algo que se llama la salvación. Nosotros decimos: sí, yo creí ese día en el Señor Jesucristo y yo fui salvado. Escuchen, la salvación para cada uno de nosotros se va dando ¿qué? Progresivamente. Se lo voy a mostrar con otro verso. Salmos 50 versículo 23. Salmos capítulo 50 versículo
23. Dice: el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra. Mire, es alguien que conoce a Dios, es decir, que tiene el concepto de Dios, que ha crecido escuchando a Dios. Mire, por eso le sacrifica ¿qué? Acción de gracias. Y al que ordene bien su camino, es decir, a los temerosos y al piadoso, yo le mostraré la salvación. El empezar a ordenar nuestro camino, el ser temeroso, el ser piadoso, o el hacer las cosas correctas, como dice la palabra, apenas es el principio para que Dios nos muestre su salvación. Es decir, ¿quién? Cristo, conocerle a Él y conocer al Padre. Y esto se repite en las Escrituras. Salmos 25, 14 dice algo similar. Mire cómo dice. Salmos capítulo 25, versículo 14 dice: los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. ¿Está escuchando lo que acabo de leer? Los secretos del Señor son para los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Usted cree que porque ya va a la iglesia y porque canta los coros, porque va a la escuela dominical, porque tiene una Biblia y sabe más o menos la historia, usted ya es salvo? No, amigo mío. Dios da a conocer su pacto. Pablo hacía las cosas correctas, Cornelio hacía las cosas correctas, pero necesitaban conocer la salvación. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yahshua a quien tú has enviado. Hoy estamos hablando cosas profundas del Espíritu. Isaías 51 versículo 5, versículo 6. Grabe todos estos versos, yo sé que le van a ayudar. Isaías 51 versículo 5 y versículo 6 dice: cercana está mi salvación, mi justicia. Mire que está cercana. Isaías 51 5, mire: cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. Por mí esperan las costas, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad vuestros ojos a los cielos y mirad la tierra abajo, porque los cielos como humo se desvanecerán, y la tierra como un vestido se gastará. Sus habitantes como mosquitos morirán, pero mi salvación será para siempre, y mi justicia no menguará. ¿Qué me dan a entender todos esos versos, hermano Daniel? Que nunca la Torá fue dada para salvar al hombre. Por eso es que cuando a ti como nación te dice que si no te circuncidas no vas a entrar te están mintiendo. Usted está siguiendo el hilo del mensaje, ¿cierto? La Torá nunca salvó al hombre. Los mandamientos nunca le han salvado. Por eso se prometió ¿qué? Un Salvador. Estando en esta semana estudiando, encontré uno de los versos poderosos. Bueno, yo siempre digo eso, pero es que de verdad que es algo tenaz. Acompáñeme y léalo junto conmigo. Lucas capítulo 2, versículo 30. Lucas capítulo 2, versículo 30. Vamos a ver si podemos leer desde más antes para que usted pueda tener el contexto. Mire, 27, leamos desde el 27. Mire, Lucas 2, 27 dice: movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Yahshua le trajeron para cumplir por el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Elohim y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, es decir, que se muera, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos. ¿Quién? El niño. Quiere decir que todos los versos que leímos en los profetas, en Isaías, en los Salmos, cuando Yahweh decía: está cercana mi salvación, mi justicia, vendrá la justicia como el sol sobre sus canaf, sobre sus alas, lo que leímos en Malaquías, se resume aquí en Lucas 2:30. Cuando vi al niño, ¿sabe qué dice Simeón? Llévame, Señor, porque han visto mis ojos. Salvación no es Torah. Salvación es Cristo. Cristo. Por eso yo decía, mire, si usted va a una iglesia o a una sinagoga o no sé dónde vaya y no le predican de Cristo, déjeme decirle que están perdidos. Porque la salvación, hijo nos es dado, el principado sobre su hombre. He aquí la virgen concebirá y la betulada dará a luz un hijo. Él es la salvación. Por eso Pablo dijo, miren, hebreo de hebreo, circuncidado al 8º día, irreprensible en cuanto a la ley, pero soy el primero de los pecadores que necesito de un Salvador.
Si el Espíritu Santo no te abre los ojos para que lo veas, no podrás caminar en la verdadera salvación. Tu espíritu no lo va a asimilar. Vas a caminar, pero no vas a caminar conscientemente o con pureza de corazón. Cristo es el único que purifica los corazones de cada uno de los hombres para que podamos tener limpias nuestras manos. Yo no sé esto cuánto le afecta a usted en su espíritu. Si la Torá dada en el monte Sinaí pudiera salvar al hombre, la escritura no hubiera dicho en Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá. Esa ley simplemente fue, y los mandamientos, el medio por el cual Elohim se estaba empezando a dar a conocer paulatinamente. Hechos capítulo 13 versículo 26 dice algo espectacular. Hechos capítulo 13 versículo 26 dice: hermanos, hijos del linaje de Abraham, oiga, y los que entre vosotros teméis a Elohim. Los temerosos de Dios así era que se les llamaba a los gentiles no conversos al judaísmo. A nosotros, temerosos de Dios, a nosotros nos es enviada la palabra ¿de qué? De esta salvación. ¿Entiende, Yahoo, por qué hay que predicar el evangelio? Porque hay que predicarle a Cristo a las vidas, a las almas. Porque la predicación de Cristo ha salvado a miles y miles de cristianos en el mundo. Les ha cambiado sus vidas, les ha transformado. Tal vez, escúchenme, hermanos, no hemos entendido ni conocido el mensaje a profundidad del cual Pablo escribió, y los apóstoles, y aún nuestro mismo Señor Yeshua. Ni siquiera hemos recibido la revelación de que somos pecadores necesitados de ser salvos por Dios. Tal vez esto porque hemos mirado con unos lentes muy distintos la palabra y ya sesgados con filosofías y pensamientos de hombres. ¿De qué manera estamos caminando en esta salvación? ¿De qué manera nuestro corazón está siendo educado, nutrido y edificado en la gracia? A esto Pablo dice en 2 Corintios capítulo 13 versículo 5: examínense en ustedes mismos si están en la fe, pruébense a ustedes mismos. ¿No reconocéis que Cristo está entre vosotros? A no ser de que seáis reprobados. Yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes para que ustedes se examinen en esta noche si ustedes están en la fe o no. Quiero a todos aquellos que vayan a ver este mensaje que examinen sus corazones, se pongan a prueba con lo que hemos predicado esta noche. ¿Tiene usted un falso concepto de la salvación? Pablo lo tenía. Y sin embargo, cuando se encontró con la luz allá en el camino hacia Damasco, esa luz quebró todas sus defensas, como lo dice en la película, y le hizo saber que era conocido por él y que necesitaba de un Salvador, Cristo Jesús, Cristo Yeshua. Por más irreprensibles que seas o más temeroso de Dios que seas, necesitas de Cristo. Yo necesito de Cristo. Pero eso solo será una revelación por el Espíritu Santo a cada uno de nuestros corazones. ¿Cómo caminas en tu salvación? Si no logras reconocer que necesitas de un Salvador, si no conoces tus necesidades, déjame decirte que estás ciego como los fariseos. ¿Sabe, Yahoo, por qué siempre le digo Yeshua fariseo ciego? Y siempre le decía ciegos, guías de ciegos. Porque la justicia propia puede llegar a tal punto de cerrarle los ojos a un hombre que él no reconocerá que necesita de un Salvador. Está ciego. Y eso provoca ese demonio del orgullo y la justicia propia. Logra cegarnos e insensibilizarnos a ver de que necesitamos de un Salvador. Oremos para que el Espíritu Santo nos dé la sensibilidad y reconozcamos que necesitamos ser salvados por muy buenos que seamos. ¿Sabe qué dijo el maestro cuando le dijeron maestro bueno? ¿Sabe qué dijo él? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno, mi Padre. Si el mismo maestro dijo eso, ¿usted por qué por sus obras cree que es salvo, se justifica delante de Dios? Si el mismo Cristo, el mismo Hijo dijo, solo bueno hay uno, amigo mío, mi Padre. Todos en este lugar, sea usted el borracho o sea el médico más respetable, educado y con ética, somos pecadores delante de Dios, necesitados de la pureza del corazón mediante la fe en Cristo Jesús. Pero eso solamente el Espíritu Santo puede abrirte los ojos como a Cornelio.
hombre piadoso, temeroso, dador de ofrendas, que oraba continuamente. Y sin embargo el ángel le dijo: ve, manda a llamar a Pedro, porque él te predicará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Ahora puedo entender que en muchas sinagogas o en muchas iglesias, si no se predica de Cristo y del Evangelio, son gente que se reúnen pero no han sido salvadas. El espíritu de la justicia propia, que hoy está tomando fuerza en doctrinas, en sectas, pero que la palabra del Evangelio y las Escrituras harán algo especial para que muchos abran los ojos y puedan conocer la verdad. Yo espero que el Espíritu Santo con este mensaje de hoy te remueva la conciencia, te ayude a mirar, te ayuda a ver y puedas comprender toda esta palabra. Mas el justo, mi justicia va a depender, ¿por qué? Por la fe. Daniel, por la fe en Cristo, no por tus obras, porque el día que cometas un error, ese día te vas a venir a pique. Pruébense, porque cuando han fallado ustedes se han visto fuera y alejados de Dios. ¿Sabe por qué? Porque estabas caminando y te metieron que caminabas por tus obras, y así te enseñaron a caminar. Yo les enseñaba una vez, mire, yo pude participar en una congregación donde si de pronto uno se airaba y decía algo, no cantaban la alabanza, y al otro y al mes la misma. Tanto es así que en el chief de uno, cuando uno cometía un error, uno decía: ya Dios me dejó, no soy digno, porque así nos enseñaron. Y hoy Dios le dice: no es así, amigo mío, el justo por la fe vivirá. ¿Tienes fe en mí? Vas a vivir. Es creerle a Dios, es creer en Jesús. Bienaventurados todos aquellos que han puesto su fe y su confianza en el Dios de Israel, en el Elohim de Israel, mediante Cristo Jesús. Señor, te damos gracias en esta hora, te bendecimos y quiero agradecerte, Señor. Padre, son tantas cosas que apenas estamos como logrando ver y decir: Señor, ¿cuándo nos dimos cuenta que esto era así, Señor? Tal vez estábamos parados en Cristo de una manera incorrecta, como Pablo dijo: y si aún yo en Cristo busco ser justificado por mis obras. Oh Padre, perdónanos. Y Espíritu Santo, permita que las cadenas se rompan en estas noches ideológicas, mentales, y que tu Espíritu nos haga sentir que te necesitamos por fe, Dios. Que por más justos o temerosos que seamos, necesitamos de un Salvador. Que podamos decir como dijo este hombre Simeón: porque han visto mis ojos tu salvación. Ay, Dios. Pablo lo vio y quedó ciego. Permite, mi Señor, que puedan mis ojos ver tu salvación. Permite que oremos hasta tal punto de verla, Señor, y de ser acreedores de ella, aquella verdadera, aquella alejada del orgullo, de la respetabilidad y de la justicia propia, Señor. Aquella alejada de todas estas cosas, mi Señor. Aquella alejada de profesar verdades cristianas solo para apaciguar mi conciencia de pecador, porque no he sido salvo. Permita que los podamos lograr en esta noche, Señor. En el nombre de Yeshua de Nazaret pido misericordia para todos los que me están escuchando y para todos los que verán este mensaje en diferido y los que lo están viendo. Para mi vida, Señor. Para aquellos que tú sabes, Señor. Que tu gracia nos llene, nos inunde. De tal manera, Señor, que podamos gritar: han visto mis ojos tu salvación. Que podamos vivir allí en el nombre de Yeshua. Te lo ruego, Señor. Pido por todos ellos, por todos mis hermanos, por los enfermos, por los cansados, por los temerosos y los angustiados, que esta palabra les liberte su corazón, Señor. El falso concepto de la salvación. Espero que el Espíritu Santo te guíe a Jesús. Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cristo es el único camino al cual debemos de mirar cada uno de nosotros, los seres humanos, líderes, predicadores, guardadores, temerosos. Todos necesitamos mirarle a Él. Que el Señor le bendiga, y quiero invitarlo mañana porque vamos a continuar con la tercera parte.
Si el Padre nos da la vida mañana, nos presta la vida, va a ser algo especial. Así que prepárese, traiga su cuaderno y su lápiz, porque el Espíritu Santo está revelando grandes verdades para renovarnos. Que el Señor le bendiga. Bendiciones.